Nuestro siguiente tema, tenemos varios temas en el tintero. Uno es este plan presentado por el gobierno de realizar la vuelta a de encerrar pues, las provincias no solamente de Panamá y Panamá Oeste, sino también de Herrera y Los Santos, Veraguas y Coclé. ¿Cómo va a ser la vuelta? Eso es uno de los temas que vamos a tocar con el viceministro Omar Montilla. Antes, tengo a José Cambra, miembro de la Asociación de Profesores de Panamá, ASOPROF. Profesor, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Agradecido por la oportunidad. Bueno, profesor, un primer trimestre virtual y cuál es cuál es la conclusión que saca la Asociación de Profesores de Panamá de este año tan irregular del 2020 y de este inicio del año 2021? Bueno, mi estimado Fernando, las cifras del propio Ministerio de Educación indican que al inicio del año escolar, el 2 de marzo del 2020, Sí. había 905,000 estudiantes en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Se le llama al sistema oficial y en el sistema de educación particular. Quiero decir que ya en ese momento teníamos a 119,000 seres humanos en Panamá entre los 4 y los 17 años en edad escolar, y eso significa que había 119,000 que no estaban en el sistema educativo, porque en este país tenemos 1,024,000 personas entre los 7 y entre los 4 y los 17 años, corrijo, entre los 4 y los 17 años. Bueno, el presidente de la República, en su discurso del 1 de marzo, informó que ellos le habían entregado en escuelas particulares y en escuelas oficiales a 665,000 estudiantes el PASEU, el Programa de Asistencia Social Universal, la antigua beca universal. Esto significa que hay 240,000 estudiantes, 240,065 para ser exacto, que no recibieron esa beca. Significa que ese es el faltante real. Aquellos de los 905,000 que no se pudieron conectar por el grave problema de desempleo y de conectividad. Es más, mi estimado Fernando, la UNICEF indicó en una encuesta de hogares realizada a mediados del 2020 que el 47% de esos hogares que encuestaron no recibieron ningún tipo de educación. O sea, la cobertura por no haber dado internet gratuito y no haber dado dispositivos adecuados fue terrible, la pérdida de niños y de jóvenes. Pero profesor, ahí no hay, y he hablado con varias de las organizaciones y no veo un mea culpa también de parte de los docentes, porque mucho se ha hablado también de la falta de vocación de muchos docentes que bueno, vieron y tomaron los mangos bajitos en este año e hicieron lo mínimo necesario, si acaso. En un año tan difícil donde el maestro tenía que también dar esa milla extra, porque lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no se desmejoraron los salarios de los profesores, sobre todo de los profesores de escuelas oficiales, ni se desmejoró sus condiciones. Es decir, tuvieron igual de aislados que sus alumnos, pero dice, aquí se puso a prueba ese postulado que es el educador, y muchos realmente fracasaron ahí. Mira, yo creo que deberíamos ver con datos, con data, como se dice, la apreciación que te han manifestado, No, Fernando. y yo se lo digo, por ejemplo, profesor, que no puede ser posible, que me comentaba el director del IFARU, que hay salones enteros con promedio de 4,5 para arriba. Es decir, que hubo un regalo de notas, lo que dice mucho de lo que se estaba tratando de hacer. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Usted acaba de escuchar al viceministro. Sí. Él ha dicho que no es posible tener internet y que el internet es en el 50% del país. Usted se imagina un docente de área de difícil acceso en un área con COVID. O sea, él está en un área
plena de COVID, pero sucede que sus estudiantes no tienen manera de tener conectividad. La propuesta que le hizo los gremios magisteriales, las asociaciones de padres de familia, los directores de colegios al gobierno, fue que ya que no lograban llegar con los cuadernos de trabajo de primaria y las guías de autoaprendizaje a ningún lugar. En Hato de Pilón lo entregaron hace 3 semanas, cuando ya se había finalizado el año escolar. Para dar un ejemplo de tanto. Sí, pero ahí vuelvo. ¿Por qué ¿Y no por qué? daban un Raspberry 3, Fernando, que cuesta 35 balboas sí, y 30 balboas el cargador solar? Lo llevaban a las comunidades donde las personas que allá no hay internet sí tienen celulares, sí, porque cuando bajan a los pueblos a comprar lo que necesitan, lo llevan para comunicarse. ¿Por qué ese Raspberry que se pone sin internet al lado de los celulares y carga todos los contenidos del ministerio como se le enseñó el 7 de septiembre a la ministra, no se le llevaba, ya que ellos no tenían capacidad de poder poner los utensilios escolares que exige el artículo 95? Fernando, ¿por qué no usaron la imprenta que la Universidad de Panamá le ofreció gratuitamente al Ministerio de Educación para imprimir lo que necesitaran? Pero nosotros no somos los gremios del no. Es que nosotros propusimos, por ejemplo, que un programa, que lamento que el viceministro no conozca, del año 2018 del Meduca, que establece que hay 1.809 centros escolares con internet muy malo. Pero ¿por qué cuando quitaron el programa Entre Pares, el programa de internet para todos, no hubo esa queja masiva de los gremios docentes que son tan combativos en contra de esta decisión del Meduca? Usted me está hablando del programa Entre Pares, pero me estás diciendo algo que me desvía de pronto de lo que te iba a decir. Vale, vale. La continuidad del programa Entre Pares en el 2018 tenía que haber sido el programa que te quiero decir. Que nosotros nos reclamamos no es solo porque no siguieron Entre Pares. Entre Pares enseñó Word, a usar PowerPoint, a usar Movie Maker y a usar Excel. Pero cuando los docentes llegaron a las escuelas, en ese mismo periodo, para aplicar esos conocimientos, se encontraron escuelas sin internet, escuelas sin multimedia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos reclamando? Que efectivamente un programa del 2018, y permíteme decirlo, que donde 1.809 centros escolares tienen internet, pero muy malo, internet para nadie, se le dice, porque 5 se conectan y se caen, y 1.435 con electricidad no tienen internet, y la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, tiene 1.320 infoplazas e incluso muchos años en la montaña. ¿Por qué no se le aumentaba a un costo de 1.000 balboas, que así estaba programado? La dimensión de los megas a 10 megas, ¿por qué no se le cambiaba antena? Eso costaba 1.000 balboas por unidad, y eso permitiría, con un gasto que no sobrepasaba los 9 millones, considerando el pago anual de internet, garantizar que hubiera 4.564 lugares en todo el país con internet a 200 metros a la redonda de la escuela. No estoy hablando de la escuela, nada más. A 200 metros, para que se pudieran enganchar las comunidades más humildes. Nosotros les dijimos que había que tener internet gratuito y que había que tener dispositivos adecuados. Es más, ¿sabes que los docentes sí se han sacrificado? Han usado el WhatsApp, eso no se lo dijo el gobierno. Los docentes descubrieron que el WhatsApp era lo que más usaba, se comunicaban con los padres y madres de familia, fotografiaban lo que el gobierno no entregó, que estaba en internet, a aquellos que no lo tenían, fotografiaban los cuadernos de trabajo, las guías de autoaprendizaje, le mandaban eso a cada estudiante, el estudiante lo hacía en el celular del papá o el celular que tenía, y de ahí lo devolvía, y entonces uno a uno los docentes lo corregían, y entonces abrían la sala de WhatsApp, que tiene capacidad para 50, y daban la clase.
pero resulta que se fueron por Microsoft Teams. Y te quiero decir algo, Fernando, en un celular de baja gama, en un celular que no tiene la capacidad para esa plataforma, se congela. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que las decisiones no fueron técnicas. Y, por ejemplo, ¿por qué no permitieron usar los fondos del FESE para poder imprimir lo que los docentes querían entregar? Yo sí te quiero decir, había una actitud de apostolado de los docentes en todo el país. En todo el país han trabajado más que nunca, porque no es que solo veían las clases de televisión para poder acompañar a los estudiantes, sino que elaboraron guías, se las mandaron, corrigieron, los atendieron a cualquier hora. Si hay algún docente que no cumplió con eso, que le caiga la teja. Sí. Pero la absoluta mayoría, efectivamente, tuvieron la actitud que tienen todos los docentes constantemente. ¿Qué es los docentes reclamaban? Que veían que al principio del primer trimestre tenían estudiantes, en el segundo ya no, porque usted le decía, no tengo dinero para la tarjeta, profesor. En mi casa estamos pasando hambre. O sea, eso es lo que nosotros reclamamos, que no se dé en el 2021. Que no se dé. Y profesor, que se permita la compra de las tarjetas de celulares en este primer trimestre por medio de la beca universal, que se va a pagar. Es decir, yo creo que es un gasto que el Internet, como le estaba diciendo al viceministro, va a convertirse en un libro y un cuaderno más. Así mismo es. Y nosotros estamos porque se le dé la cantidad necesaria para poder pagar la tarjeta. Pero es que el gobierno tiene algo, el gobierno es el dueño de la frecuencia. El gobierno puede negociar con las 4 telefónicas. Un programa, yo no voy a hacer propaganda para una de ellas, pero una de ellas tiene un programa que dice que si compras una tarjeta en una semana, en el mes tienes gratis WhatsApp. O sea, usted sabe la ayuda que sería que el gobierno y no solamente WhatsApp, profesor, sino que los aforos, por ejemplo, de Telegram, ahora que se está poniendo tan de moda, son mucho más grandes que los de WhatsApp. Y obviamente fue una red que no se utilizó, no sé por qué, sabiendo de que estaba mucho más despejada que la otra. Hombre, claro que sí, sí, es que lo que les quiero decir es que hay miles de soluciones, pero nosotros queremos un año 2021 sin la exclusión del año 2020. Bueno. Porque el 2020, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros. Nosotros estamos pidiendo para las familias panameñas tan golpeadas que no tienen cómo comprar una tarjeta. Nosotros estamos pidiendo que de verdad haya conectividad, que el Internet sea lo que usted ha manifestado, un artículo de primera necesidad, y por lo tanto el gobierno decida, en vez de gastar en cosas que no tienen por qué gastarlo en el pueblo. Pero, por ejemplo, profesor, usted es docente en la universidad. ¿O en la universidad tuvieron esos problemas? Sí, claro que sí. Nosotros tuvimos una matrícula de 75,000 estudiantes en el primer semestre y posteriormente tuvimos 65,000. Es verdad que en la universidad siempre baja la matrícula para el segundo semestre, pero a ver, ¿qué hicimos los docentes? No solo los de la universidad. Nosotros nos sacamos nuestro bolsillo y le pagamos muchas veces la tarjeta a los estudiantes. Nosotros creemos que parte del bono solidario debería ser ponerle wifi a los estudiantes en sus casas, garantizar que haya tabletas. Mire, mi estimado Fernando, usted y yo sabemos que si el gobierno nacional, sin intermediarios, sin ese sistema de robo a las arcas del Estado, a los contribuyentes, a usted, a mí y a todos, que se llama Panamá Compra, si se hace una compra directa con toda transparencia, por ejemplo, a una empresa tecnológica, vamos a decir cualquiera, en China, usted va a conseguir a 1/3 del precio las tabletas y se las va a poder a los estudiantes. ¿Cómo es que usted va a tener que subir eso a licitación en Panamá Compra, donde todos los directores del país dicen que se compra de menos calidad con mayor precio? Y eso no lo resolvieron en la Asamblea de Diputados cuando modificaron la ley de contrataciones públicas. Entonces, precisamente de lo que se trata es de ofrecer buenos dispositivos, porque si tú le pides a los estudiantes que se metan a Microsoft Teams, el propio ingeniero Oliva de la AIG reconoció que solo había habido 119,000 estudiantes conectados a Microsoft Teams. Wow. Entonces, Microsoft Teams es muy pesada, congela los celulares de baja gama.
usa otras alternativas, acaba de decir una, Telegram, yo le he mencionado la sala de WhatsApp Sí. o el internet gratuito. Si usted internet gratuito, de verdad, allí nosotros nos la ingeniamos, porque nosotros hemos estado tomando seminarios y podemos usar aplicaciones de más baja densidad, Google Meet, Zoom, Jitsi, las que son interactivas, donde podemos subir PowerPoint, donde podemos subir videos. Eso lo podemos hacer sin tener gamificación, pero lo que necesitamos es contacto con nuestros estudiantes y que el padre y la madre, por otro lado, las escuelas particulares, usted lo mencionó, ¿cómo es posible que el gobierno se lave las manos diciendo que eso es un problema entre los actores en el sistema particular y resulta que le están cobrando la misma mensualidad a los padres y madres de familia como si fuera presencial, pero a los docentes de esas escuelas le han bajado a 50% el salario? Sí. ¿Cómo es posible eso? Eso O sea, es, es un gobierno no que solamente no mira eso, hacia... sino que, bueno, el problema ese de creer que la educación es un problema de la Cámara de Comercio y no es un problema social viene desde hace casi 30 años. Porque desde el 95 ese es uno de los grandes males y una de las grandes cojeras que tiene nuestro sistema educativo. Pero, profesor, como siempre es un placer escucharlo. Profesor José Cámara, El placer es mío siempre, mi estimado Fernando. Muchísimas catedrático gracias. universitario y miembro de la ASOPROF.